El tema que tenemos es, el tema es evangelismo en acción. Platicábamos con mi hermano Danilo ahorita antes de empezar y definitivamente nosotros somos verbo. ¿Y qué somos verbo? ¿Qué somos verbo? Acción. No veo mucha acción. ¿Qué somos verbo? Somos acción. Amén. Evangelismo en acción. Y cuando me dieron la cita, tuve un poquito que me costó porque pues podríamos hablar que cuando el tema es evangelismo en acción, pues técnicas de evangelismo y cómo, pero lo que el Señor tiene esta mañana para nosotros es bien precioso, ¿verdad? De lo que Él nos quiere hablar. Hemos estado en los temas anteriores con Julito Salguero, preparados para defender nuestra fe, y el domingo pasado que estuvo Saúl Orozco, evangelicemos hablando bien. El tema que tenemos es bien precioso. Espero no salirme de... tiene para mucho, espero no, lo digo en estas palabras, espero no emocionarme para no salirme de lo que el Señor tiene trazado. El tema, el versículo que tenemos como central es Gálatas 5:13, la Biblia de las Américas, Gálatas 5:13, lo tenemos, amén. Libertad, servicio y el amor. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, para lo que querramos hacer que no es agradable para el Señor. Vuelvo a repetir, solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne. Y aquí viene la palabra y quiero que pongamos atención. Sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la palabra clave, que es lo que vamos a estar trabajando. Pero sino servíos en amor los unos a los otros. Cuando hablamos de libertad en unos conceptos, pues definitivamente libertad es la capacidad de elección, es la facultad natural de elegir y actuar según la propia voluntad sin ser coaccionado o forzado. Libertinaje, o sea, un abuso de la libertad, es la transgresión de la norma o el exceso o el uso desmedido de la libertad. Ya nosotros, los que somos nacidos de nuevo, cristianos, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. ¿Cuántos tenemos una salvación tan grande que la que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario por nosotros? Amén. ¿Solo algunos? ¿Todos? Todos tenemos una salvación tan grande que a veces la demeritamos. Y es bien importante entender que Cristo murió por nosotros, dio su vida, pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, llevó las maldiciones. ¿Creen que eso es poco? Somos salvos por su misericordia. Tenemos una salvación tan grande que a veces no la entendemos o no la dimensionamos. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Tenemos una salvación, ¿sí? Y es importante entender esta parte. En Cristo somos libres del pecado. Cristo nos ha liberado de la culpa, de la pena, del poder del pecado. Somos libres de la ley también. Ya no vivimos bajo el yugo de los mandamientos. La vida en Cristo significa que el pecado ya no nos controla, sino que Jesús es nuestro Señor y es el que nos da la fuerza para obedecer. Cuando Pablo enseñó acerca de la gracia, hay varias cartas en las que se escribe y entra una discusión porque decían que entonces si somos salvos por gracia podemos hacer lo que querramos, ¿verdad? Y ahí entra una discusión, pero el texto en que que vamos a trabajar y que vamos a estar estudiando dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis esta libertad como pretexto, ¿verdad? Para nuestros deseos carnales, dice una versión, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escribe esta parte,
hay un grupo de personas que comenzaron a contradecir, porque si tenemos esa libertad, si antes teníamos la ley y la ley nos normaba lo que podíamos hacer, ¿verdad? Y si ahora tenemos esa libertad, podemos hacer lo que querramos, ¿verdad? Era cuando hablábamos de la gracia. Y se entra en esa discusión, ¿verdad? Pero lo que Pablo nos dice ahí, que ahora somos libres, ¿sí? Porque ahora, los hermanos, a libertad somos llamados y no usemos esa libertad para seguir pecando. Nosotros somos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Cristo ya mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y comenzó por decirlo así, una discusión, ¿verdad? Entonces, si no tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? Que normaban de alguna forma, entonces, ¿qué vamos a seguir los cristianos? ¿Qué nos va a normar a los cristianos? ¿Verdad? ¿Qué va a definir qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios? ¿Verdad? Y pues es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pero aquí viene algo precioso donde Pablo vuelve a escribir, ¿verdad? Y que es el versículo 13, donde dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esta libertad como pretexto para la carne, sino servíos en amor unos a otros. Y hay un versículo que no lo tenemos acá, pero dice: porque toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo. Y aquí viene la parte importante. Entonces, si ya no tenemos, entonces ya no tenemos que seguir los mandamientos, ya no tenemos que obedecer los mandamientos. Y más adelante vamos a ver cómo Cristo definió esta parte. Pero lo que entendemos en este versículo, que entonces la guía de todo es el amor, ¿verdad? Y esta es la parte que nos tiene que cambiar todo esta mañana, ¿verdad? Porque si no tenemos ese amor de Dios, no vamos a entender, no vamos a dimensionar la salvación tan grande que tenemos, no vamos a poder trasladar ese mensaje, ¿sí? No vamos a tener ese deseo ferviente de llevar ese mensaje de salvación. Entonces es bien importante que vayamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, como dice en el versículo, solo que como no se dice esta libertad como pretexto para la carne, sino servíos en amor, ¿verdad? Entonces repito, el amor es la guía y es lo que nos va a indicar qué es lo que le agrada a Dios. Y ahorita vamos a entrar en más detalle con esto. Y en Romanos 13:10 dice, en la LBA, el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y quiero que se queden con este versículo porque ahorita vamos a entrar a ver algo en relación a los mandamientos, lo que tiene que ver sobre la base del amor, ¿verdad? Romanos 13:10, el amor no le hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Me pueden poner una gráfica que tenemos. Le pueden tomar foto y después pueden analizar todos los versículos, estudiarlo, entenderlo. Vamos a explicar en la parte de Mateo, cuando Jesús, los maestros de la ley lo quieren abordar y lo quieren tentar, entonces Jesús no anula los mandamientos, sino que los resume en dos. Dice, el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios. Y toma los primeros cuatro incisos de los 10 mandamientos que tienen que ver con amar al Señor. Y del 5 al 10, y amar a tu prójimo. Entonces el Señor no vino a abolirlos, ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? No, que nos los resume en amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Si quieren le toman fotos, después analizan las citas. Bien precioso lo que el Señor nos va a trasladar esta mañana. Entonces en Mateo, cuando habla, en Mateo 22:37, anterior a este versículo, el maestro de la ley le pregunta por tentar a Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Verdad? Lo querían tentar, estaban siempre detrás de Jesús. Y Jesús les dice, y es donde él comienza a resumir los mandamientos, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice ahí en la palabra, y este es el primer
el primero y más grande mandamiento. Y aquí viene la parte que quiero que vayamos entendiendo, pongamos atención, ¿verdad? Porque si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, no puedo tener dioses ajenos. ¿Sí? Si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, en amor, no puedo tener dioses ajenos. Y si nos vamos a dioses ajenos, podríamos hablar en la parte de Israel, que establecían sus ídolos y los adoraban, pero ¿qué es un ídolo? Alguien me podría decir, ¿qué es un ídolo ahora? En el entendimiento que tenemos. ¿Qué podría ser un Dios ajeno delante de mí, como dice el Señor? El trabajo. Todo lo que le quita la prioridad al Señor es un Dios. Y el Señor es un Dios celoso. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. La vez pasada escuchaba un estudio de esto y decía, no puede ser que Dios nos obligue a tanto, pero Él es amor. Y por eso nos habla de esta forma. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No sé si mencionamos esta parte, pero cuando habla de todo, es todo. ¿Sí? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Entonces, si lo amamos, si tenemos de ese amor con el que Él nos ama, no puedo tener otros dioses. ¿Sí? No puedo hacerme imágenes, no puedo tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y voy a entender que tengo que tener un día de santificación, un día de reposo espiritual, ¿verdad? Entonces, si amo al Señor, entonces el Señor viene y resume los mandamientos, no los anula, ¿verdad? Ahora lo pone en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero la base de esto es el amor. Y eso es lo que quiero que vayamos y no lo dejemos, ¿verdad? Y en el versículo 39, yo creo que sí, ahí no está se duplicó esa parte, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que muchas veces no hemos dimensionado esta parte cuando el Señor habla de ese amor. Porque si voy a amar a mi prójimo, tal vez regresamos la diapositiva porque esta está duplicada. La anterior. Bueno, si amo a mi prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y el mandamiento que tenemos es honrar a tu padre y a tu madre. Si amas a Dios, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si tienes de ese amor que el Señor da, no tenemos por qué venir y estar repasando, hermanos, honren a sus padres, honren a su madre, no los abandonen, no los dejen. Si verdaderamente amamos al Señor, como el Señor cuando resumió, y amarás a tu prójimo, y el Señor resume todos estos mandamientos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Si amo al Señor con ese amor, no voy a matar a mi prójimo. ¿Sí? Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a cometer adulterio. No me voy a meter con la esposa del amigo, con la esposa del hermano, o viceversa. Si amo a mi hermano, si amo a mi prójimo, no voy a cometer. Entonces, los mandamientos, vamos viendo en la base del amor cómo el Señor resume los mandamientos. Dice, no robarás. Si amo a mi hermano, si amo a mi prójimo, no le voy a robar. ¿Sí? No nos vamos a meter en robar, puede ser cualquier cosa. Más complicado, si amo a mi prójimo, no puedo dar falso testimonio de mi prójimo. Y siempre nos metemos en problemas, en calumnias, en dimes y diretes. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no puedo dar falso testimonio. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a codiciar la casa de mi hermano, la mujer de mi hermano, ¿sí? Su carro, su trabajo. Y eso es lo que el Señor nos enseña en los mandamientos. El Señor no vino a anularlos y los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el amor con que Él nos pide, ¿verdad? Y entonces sobre esa base, y quiero que no perdamos esta parte, sobre ese amor es que tenemos que trabajar. Mire, que tiene que ver con el evangelismo en acción.
Si no tengo ese amor, de ese amor ágape con el que Cristo me ama a mí, no puedo tener esa compasión. No voy a llevar ese mensaje. Y me estoy adelantando, pero si no tengo de ese amor que el Señor nos da, de ese amor ágape, no voy a tener compasión por las almas. Y las almas se están perdiendo todos los días. Y nosotros pasivos sin llevar el mensaje. ¿Estamos claros de lo que estamos hablando? Algo también muy importante que se ha malentendido en la iglesia, cuando decimos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no es exclusivo para la iglesia, no está hablando de amar a los hermanos de la iglesia. O sea, es un principio universal donde el Señor me dice amar a todos, a mi prójimo. Mi prójimo no es cualquiera, no mi hermano de la iglesia, mi hermano de la fe, ¿verdad? Mi vecino, ¿verdad? Y aquí ya nos metemos a problemas, ¿verdad? Pero a veces no le hemos dado, tenemos 20 años, 15 años de vivir con las mismas personas y no le hemos hablado, primero porque no tengo un buen testimonio, segundo porque me estoy peleando con la vecina, con el vecino, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llegar a darle ese mensaje? ¿Verdad? Si amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? No importa lo que me haya hecho, yo lo voy a amar en ese amor del Señor. Yo lo voy a amar con ese amor ágape. Entonces, vamos amarrando evangelismo en acción, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a evangelismo en acción si no tenemos amor, ¿verdad? Y vamos a estar ahondando más todavía, ¿verdad? Hay varios versículos. Está 1 Corintios 13:13. Dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13. Y en 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por eso les preguntaba, ¿cuántos ya conocen al Señor? ¿Cuántos ya le dieron su vida al Señor? ¿Verdad? ¿A cuántos el Señor los alcanzó en misericordia? ¿Verdad? Y si no tenemos de ese amor ágape, no vamos a tener compasión. Y lo hablo desde Luis Guzmán, y tenemos 10, 15 años de estar sirviendo en la iglesia y no hemos alcanzado ningún alma para el Señor. Y no le hemos dado el mensaje al vecino. Me estoy adelantando, pero queremos evangelizar en masas a otros lugares y no queremos evangelizar en nuestro lugar, donde el vecino nos conoce, donde tengo que perdonar, ¿sí? Entonces, nuestra base del evangelismo en acción va a ser el amor. Tiene que ser el amor, ¿sí? Vamos avanzando. Sobre todo dice, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Romanos 12:9. Pero aquí hay para mí esta es la tremenda perla, lo hemos leído, yo lo he recitado. Me gustaba recitar esta parte de Corintios. Me gané algunos premios por recitar varios capítulos de Corintios cuando era un niño. 1 Corintios 13:2. Aquí el apóstol Pablo se dirige a los corintios, que en ese tiempo estaban emocionados con el mover de los dones espirituales, ¿verdad? Porque si recordamos, los dones son favores inmerecidos. El Señor no nos da dones por hacer algún mérito, son dones, son regalos, son dones inmerecidos que recibimos. Y Pablo escribe a los corintios porque estaban en ese mover, estaban emocionados con los dones. Y 1 Corintios 13:2 dice, y a mí me deja, pero dice, si tengo el don de profecía, o sea que si tengo dones, si me muevo en los dones en la iglesia, ministro dones. Dice, si entiendo todos los misterios y poseo conocimiento, si soy un teólogo, si conozco de la Biblia, la he estudiado, tengo doctorado. Y dice, y si tengo una fe que traslada montañas, es una fe que traslada montañas, eso tendríamos que explicarlo, pero si tengo una fe de esta magnitud, pero me falta amor, dice, ¿qué soy? Puedo tener dones, no me voy a meter puedo tener dones, puedo ministrar dones, puedo predicar,
puedo tener doctorados en teología, conocer todo el conocimiento, todos los misterios, tener fe de la magnitud de trasladar montañas, dice. Pero me falta el amor, no soy nada. Si no tengo de ese amor ágape del Señor, no soy nada. Entonces, soy el primero en pararme en la brecha, ¿verdad? Tenemos dones, compartimos, tenemos fe, pero si no tenemos amor, no somos nada. Y continúa ahí y vamos a resonar como símbolos y sonidos todos sin control, ¿verdad? Porque no tenemos amor. Lo que realmente Pablo nos quería recordar es el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones también? Aprovechando el tema de los dones, ¿verdad? Para ministrar, ¿verdad? Para bendecir con amor. Para eso son los dones, no para lucirnos, como lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? El Señor en su misericordia nos ha dado estos preciosos dones para ministrar, ¿verdad? Pero es para servir y edificar en amor. Y el amor no se queda solo con palabras, sino que se pone en acción, ¿verdad? Por eso hablábamos de que en verbo somos. ¿Qué somos en verbo? Acción. ¿Sí? Tenemos que ser acción. Cuando mostramos el amor a las personas, estamos demostrando el carácter de Dios y su amor por ello. El amor y la compasión están en el centro del mensaje de la cruz. Y esto es bien importante, y el amor debe ser nuestra inspiración, nuestra motivación para compartir el mensaje de buenas nuevas. Y complejo si no entendemos de ese amor ágape con el que el Señor nos ama, ¿verdad? No podemos trasladar, no podemos llevar ese mensaje de buenas nuevas. Dice, entonces el amor debe ser nuestra inspiración y nuestra motivación para compartir el mensaje de buenas nuevas. Hay una parábola sobre el amor y para el evangelismo en acción, y es la parábola del buen samaritano. Esta parábola hay muchos teólogos interpretándola de muchas formas, pero la parte importante, se lo pueden buscar en Lucas, para los que apuntan, en Lucas 10, 25 al 37, ¿verdad? Y habla de un samaritano que ve a un herido. Bueno, hay un herido del pueblo de Israel, lo asaltan, lo dejan medio muerto, pasan los rabinos, en nuestros tiempos puede ser, pasa el pastor, pasan los líderes, ¿sí? Lo ven y no tienen ese amor para ver qué tiene, para rescatarlo. Y pasa un samaritano, ¿verdad? Para tener el contexto, cuando se separó Israel en dos, en el sur, y hubo una separación de gobierno, los samaritanos se quedaron aparte y los israelitas aparte. Y los israelitas odiaban, o los judíos odiaban a los samaritanos, no se llevaban. Y el samaritano ve a un judío herido y tiene compasión, ¿verdad? Entonces, lo que nos enseña esta parábola, y lo que quiero que enfaticemos, es cómo el samaritano tiene, a pesar de que era su enemigo, ¿verdad? Tiene compasión, tiene empatía, lo cuida, ¿verdad? Todos conocemos la historia, lo lleva a un lugar, paga, y si hay algo más de gastos, yo voy a pasar después y te lo voy a... Y tiene esa compasión y tiene ese amor, ¿verdad? Si lo pasamos a la actualidad, nos volvemos religiosos insensibles, que vemos necesidades, pero como no tenemos de ese amor ágape que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Nos volvemos insensibles. Están las necesidades en nuestra iglesia, están las necesidades en nuestras iglesias, en el hogar, están las necesidades en el medio, en el vecindario donde vivimos, y nos volvemos insensibles, ¿verdad? Todos tenemos algo que compartir. Tengo 2 panes, puedo entregar un pan, ¿verdad? Me dijo un hermano, yo para mí quiero, me dijo, no tengo para andar regalando, pero todos tenemos en la misericordia del Señor. Puedo tener 2 panes o un pan y partirlo y entregárselo a otra persona,
¿verdad? Pero si no tenemos de ese amor, no vamos a poder llegar. Entonces, lo que quiero usar con esta parábola, ¿verdad? Es la parte de la compasión, ¿verdad? El amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Y es importante entender como iglesia, ¿verdad? Esta parte, y ya estamos ya con el tema de evangelismo en acción, ¿verdad? Que se nos olvida también, nosotros tenemos, actualmente no está funcionando el ministerio de, ¿cómo se llama? Para me ayudas, Aníbal. Sí, de ayuda social. No hay nadie ahorita a cargo, no estamos. Las iglesias en el hogar. Se nos ha complicado y es bien importante. Y aquí es donde quiero que vayamos midiendo de ese amor. ¿Qué tanto tenemos de ese amor? ¿Verdad? Hermanos, el traer los víveres nos va a servir para una forma de evangelizar en servicio. Traiga sus víveres a la iglesia en el hogar. Y lo hemos usado con algunos hermanos, hemos salido con los víveres, hemos ido a evangelizar con los víveres que se juntan, ¿verdad? Pero hay lugares que ya no se está haciendo, se dejó de hacer, ¿verdad? Pero esa es la parte de la insensibilidad que nos gobierna, ¿verdad? Porque si tuviéramos de ese amor, de esa compasión, yo estaría preocupado de que esa canasta esté llena todos los viernes, todos los jueves que llegamos a la iglesia en el hogar, ¿sí? Y como congregación, ¿verdad? Hay diferentes formas, ¿verdad? Pero entonces sí es importante, ¿verdad? Cuando entramos ya como evangelismo en acción, ¿verdad? La labor social. No podemos decir que amamos a Cristo y nuestro vecino está con hambre, nuestro vecino está sin techo, ¿verdad? Y no nos movemos en compasión, ¿verdad? Entonces, voy a la pregunta. ¿Cómo puedo evangelizar a mi prójimo, mi vecino, con el que estoy peleando, con el que tiene una necesidad y no lo estoy abordando? Necesitamos de ese amor. Necesitamos de ese amor ágape con el que Él nos ama, con el que Él nos amó primero, ¿sí? Para sentir esa compasión. De lo contrario, podríamos hablar de técnicas de evangelismo y todo lo que podríamos hacer, pero si yo no tengo de ese amor, no soy nada, ¿sí? Si no tengo de ese amor, no voy a poder trasladar esa compasión con la que Cristo nos ve. Amén. Veo que nos quedamos un poquito callados, pero es importante. Yo soy el primero en analizarme, en ponerme el termómetro, ¿dónde estoy? ¿Cómo está ese amor ágape en mi vida? ¿Verdad? ¿Cómo me muevo en compasión, en necesidad por mi hermano, por mi prójimo? ¿Verdad? Hay otra parábola, ¿verdad?, sobre el amor y que nos sirve para el evangelismo en acción. La parábola de la oveja perdida. Tenemos una cita en Lucas 15, de 3 al 7. Y hay otra parábola también que habla de la oveja perdida, de Mateo 18, del 12 al 14. Lo puede leer en su casa, lo puede apuntar. Algunos teólogos se ponen a estudiar que una es para los hermanos que ya están en la iglesia y se separan, ¿verdad? Y que el Señor lo va a buscar y lo trae al redil. O los que nunca han conocido del Señor, ¿verdad? Pero lo importante de esta parábola, ¿verdad?, es cómo Jesús nos ilustra el amor de Dios para cada persona, ¿verdad? Cómo el pastor busca la oveja perdida y se regocija al encontrarla. Como cristianos es importante parecernos a Cristo, ¿verdad? Entender y tener de ese amor, ¿verdad? Que si sabemos que hay un hermano que se fue, solo problema será el hermano, que se vaya. Ya no lo visitamos, ya no le damos seguimiento. Y en el amor con el Señor que a nosotros nos ve, ¿verdad? Con esa misericordia que a nosotros nos ve, nosotros deberíamos de amar al prójimo, ¿verdad? Ir a buscarlo, cayó en pecado, no señalarlo, buscarlo, edificarlo, ¿sí?
A eso estamos llamados. Eso es evangelismo en acción. Y eso es lo que nos enseñan aquí las parábolas, porque son dos, la de Mateo y la de Lucas, ¿verdad? Independientemente si una es para los que ya siendo cristianos nos alejamos o para los que nunca han venido al Señor, ¿verdad? Podamos tener ese amor con el que Cristo nos ve y con el que Cristo busca a esta oveja en la parábola que Él da. De ese amor ágape con el que Él nos ama. Y tengo una cita aquí en 2 de Pedro 3:9. El Señor dice, no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener, de ese amor con el que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor los alcanzó que estaban en todos sus delitos y pecados y el Señor los trajo con misericordia? Amén. Entendiendo cómo el Señor esa misericordia nos alcanzó, yo tendría que estar llevando ese mensaje. ¿Sí? Yo tendría que estar buscando. Teníamos una reunión virtual y mi hermano hablaba de un ejemplo, que si yo tengo la cura del cáncer, y es verídico, es cierto, ¿correría a dárselo a los demás? Si usted tuviera la cura del cáncer, ¿correría con todos sus vecinos a contarle a todos los que tienen cáncer, miren, esta es la forma que se pueden curar? Y eso es lo que tenemos como cristianos. Tenemos una salvación tan grande, Cristo nos alcanzó con su amor, con su misericordia, nos trajo de lo más vil y menospreciado. Nos alcanzó con esa misericordia y nosotros no tenemos misericordia por el prójimo. Nos quedamos pasivos, nos quedamos estáticos. Por eso el tema de evangelismo en acción. Pero que es lo que me estoy entreteniendo, ¿verdad? Pero si no dimensionamos, si no entendemos de ese amor ágape con el que Él nos ha amado a nosotros, no vamos a tener esa compasión, no vamos a ver esas necesidades. ¿Sí? Y qué bendición, qué bueno por los hermanos, que hay hermanos bien preciosos que constantemente están pendientes de muchas personas. Conozco testimonios de hermanos que en el anonimato andan ayudando a todas las personas, ayudando a las viudas, ayudando a los huérfanos, ¿verdad? Qué bendición. Pero estamos llegando con ese mensaje a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra familia. Repito, conozco de muchas personas que quieren ir a evangelizar y hagamos campañas de evangelismo. ¿Por qué no empezamos en casa? ¿Por qué no empezamos con el vecino, el vecino que nos conoce? ¿Por qué no tenemos ese amor, ¿verdad?, para llevar ese mensaje? Pero la base es que si no tenemos de ese amor ágape con el que Él nos amó, y somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos que entender de ese amor con el que Cristo nos amó y como el Señor lo dejó cuando resume los mandamientos, ¿verdad? Y el mayor de los mandamientos es amar a tu prójimo. Lo dice ahí en la palabra. Evangelismo en acción, como seguidores de Cristo, dice, también debemos buscar a aquellos que andan perdidos en sus delitos y pecados y llevarles ese mensaje de salvación y de compasión. El amor es la base del evangelismo en acción. Tiene que ser la base, ¿verdad? Si no tengo de ese amor, no puedo evangelizar. No voy a llegar, no voy a acercarme, no voy a tener de esa pasión, ese dolor que las almas están perdiendo y no estamos llegando. No estamos llegando ni a nuestra familia, ni a nuestros vecinos, ni a los más cercanos, ¿verdad? Pero queremos venir a la iglesia y queremos alcanzar el mundo, ¿verdad? Pero si no tengo de ese amor, ¿verdad?, no voy. Entonces, para la base del evangelismo en acción, tener de ese amor ágape con el que Cristo nos amó. Amén. No sé si vamos en línea en lo que. Entonces, la enseñanza bíblica, pues es una realidad, pues, que transforma vidas, el evangelismo en acción. A veces queremos, y lo que estamos hablando, a veces queremos, se nos viene a la mente cuando hablamos de evangelismo de multitudes, ¿verdad? Campañas evangelísticas.
Creo que ahora no se maneja mucho eso, pero antes se tenía esa parte le llamaban campañas, que se reunían en un parque, en un mercado, por varios días y se predicaba la palabra, se unían las iglesias. Pues es una bendición, pero hay varias formas y varios enfoques, diferentes estrategias para evangelizar, pero yo diría que una de las más, y creo que es la mera responsabilidad nuestra, es el evangelismo de uno a uno. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya empezamos, ¿verdad? En evangelismo en acción, y podríamos ponerlo así, una de las técnicas, ¿verdad? Es el evangelismo de uno a uno. Tengo testimonio, porque sí es importante también, no podemos, si el Señor en alguna forma pone que vamos a ir a evangelizar a algún lugar como iglesia, pues el Señor en su momento nos va a hablar y nos va a poner el mismo querer, el mismo sentir a todos, y es posible. De hecho, mi familia, voy a tomar unos minutos para comentarles esto. Mi abuela viene de un avivamiento en Occidente, en la parte de Quetzaltenango y Totonicapán, de un avivamiento bien precioso que hubo en una iglesia, y a la hija de un copastor, se muere la mamá a la corta edad. Mi abuela creo que tenía como 10 años, 11 años, y se vuelve a casar de nuevo y les hizo la vida imposible, pura película. Mi abuela, siendo cristiana, hija de un copastor, de un gran avivamiento, ya a la edad de 15, 16 años, se va con la primera persona que le endulza el oído, se va con un mujeriego, con un borracho, se aleja del Señor. Comenzaron a tener familia y el tercer hermano de mi papá nació ya con problemas bien severos por el alcoholismo. Mi abuelo venía doblado, encorvado, y aparece una campaña lo pueden buscar después, T.L. Osborne, una campaña en el 50 y algo, 53, una campaña que duró 3 meses, no un par de días, no una semana, 3 meses, día y noche, evangelizando, y fue un gran avivamiento. En una de las noches, el Señor sana a mi tío, el hermano de mi papá, se endereza. Mi abuelo, de ver el milagro, cae de rodillas, acepta al Señor. Mi abuela reconcilia. Mi papá de 7 años acepta al Señor. Y de ahí viene esa salvación. O sea que sí es importante también, pero en su momento cuando el Señor nos puede hablar, pero más efectivo, y como estamos hablando de evangelismo en acción, ¿verdad? O sea, hay grandes, hasta el día de hoy contamos de grandes testimonios, de grandes ministerios que crecieron a partir de este tipo de campañas, ¿verdad? Y que son importantes. Pero estamos hablando de evangelismo en acción y ser más efectivos, evangelismo de uno a uno. ¿Sí? Es compartir el evangelio de las buenas nuevas a una o varias personas. Y puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino, tu familiar, ¿verdad? Hablarle del Señor. Yo conozco una hermana bien preciosa que nos toca cuando vamos a las iglesias en el hogar. Y tal vez no la conocemos por todo lo que el Señor hace en su vida, pero la hermana, Señor, ¿qué tienes para mí esta mañana? ¿Cuál es la agenda? Y va para el mercado. Y cuando regresa del mercado ya aceptó una persona, ya reconcilió a otra persona, ya oró por sanidad por otra persona. Eso es todas las veces que va al mercado. ¿Sí? Ministerio precioso. ¿Sí? En el anonimato, si quieren verlo, no nos enteramos, no nos conocemos, ¿verdad? Y día a día, o cada vez que va al mercado, ¿verdad? Señor, ¿qué tienes para mí? Le habla, le predica, la gente acepta, la gente sana, ¿sí? Ya la esperan en el mercado, ¿sí? Ese es evangelismo en acción, ese es el evangelismo de uno a uno, ¿sí? El más efectivo. ¿Amén? ¿Estamos? Eso es lo que nos tiene que mover, pero tiene que ver de ese amor ágape en nuestra vida. Si no tenemos ese amor, repito, no vamos a tener compasión, no vamos a dolernos por esas almas que aún no conocen del Señor. Y vamos a pasar, ¿verdad?, congregándonos año tras año, sin haber muchos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Stuart hablaba algo cuando estaba haciendo la invitación para servir.
¿verdad? Mi servicio no determina mi relación con Dios. Yo le sirvo al Señor en agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo en mi vida. ¿Sí? Pero mi evangelismo, mi servicio no determina mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces puedo estar sirviendo todos estos años y todo, pero hemos alcanzado vidas. Hemos alcanzado al vecino, hemos alcanzado familiares. Tenemos que estar motivados por el amor de Cristo y no por obligación. ¿Sí? Cuando programamos la semana de evangelismo y los comentarios, ¿verdad? Generalizados, estoy hablando de todo, en todo lo que nos movemos y todo lo que hacemos. Y otra vez evangelizar, hermanos, ya dijimos, ya. Y algo bien precioso que hemos estado orando ahí con un grupo con el Señor nos permite trabajar, ¿verdad? De buscar, en oración, de buscar lo que Él quiere. Él dice que nos va a las estrategias. Y algo bien importante, y lo decíamos en esta reunión que platicábamos, que la obra es del Señor, la obra no es mía, ¿sí? Y Él es el que va a atraer, ¿sí?, a las personas. Nuestro trabajo diligente, nuestro evangelismo en acción, tiene que ser llevar ese mensaje con el amor. Amén. El evangelismo de servicio consiste, aquí ya voy a evangelismo en base a servicio, consiste en compartir el amor de Dios, simplemente sirviendo a los demás de manera práctica, sin pedir ni esperar nada a cambio. El amor ágape de Dios es la base de la salvación. Sin ese amor los creyentes no tenemos, lo que habíamos dicho anteriormente, no tenemos la capacidad de reflejar o transmitir esa salvación. Lo vuelvo a repetir. Sin este amor ágape de Dios, los creyentes no tenemos la capacidad de reflejar o transmitir la salvación a otros. Ese amor ágape es esencial para que el mensaje de salvación sea recibido y para que esa fe sea significativa y demostrada en obras. En Mateo 23:11 dice: Jesús nos enseñó que el mayor debe ser el siervo. El mayor es el que sirve. Entre más altos estamos, entre más posiciones tenemos, más ministerios el Señor nos mueve, tenemos que servir. Y siguiendo siempre con evangelismo en acción, sí es importante, es bíblico, ¿verdad? El evangelizar con el servicio. Hacer actos de bondad para cualquiera y para todos. Lo podemos ver, yo les comentaba hace poco ahí también en esta plática que tuvimos, que hay unas personas de otra religión, unos canchitos y unas canchitas que andan. Llegaron con mi suegra, le dijeron: mire, le queremos ayudar a barrer, necesita que vayamos a hacer algún mandado al mercado. Ah, pues sí, necesito que me barran, dijo, y se entraron y le barrieron, limpiaron bien. Al ratito estaban sentadas en la sala dándole el mensaje de ellos. Tenemos tanta necesidad con nuestros vecinos, nuestra familia. ¿Les servimos? Buscamos esa parte de poderles servir para poderles llevar ese mensaje. Pregunto. Dice: el evangelismo de servicio tiene muchos beneficios, tanto para los que son servidos como para los que sirven. El evangelismo de servicio llega a las personas donde están y expone a los cristianos a que muestren el amor de Dios de la manera clara y sin amenazas, ¿verdad? Llegamos a su casa, tenemos un grupo bien precioso que atiende todo lo que va del año. Dice: ya casi alcanzamos el condominio de puerta en puerta, ¿verdad? Somos de una comunidad de fe, queremos orar por usted, tiene alguna necesidad, sí, y se quedan platicando y se quedan orando, le dan el mensaje, nos reunimos en tal lugar. Cuando hablemos de evangelismo, cuando hablemos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, es importante sobre esta base. Hay gente que no se siente
no se siente, no va a venir a la iglesia. La invitamos y no va a venir. Yo les decía, yo teníamos un vecino, que incluso tuvimos iglesia en el hogar enfrente de ellos, los invitamos siempre, y hasta hace 10 años nos aceptó una invitación a ver la obra. No estábamos agradecidos con el Señor, que después de 10 años el Señor escuchó la oración. ¿Ya te cansaste de orar por tu vecino? ¿Cuánto llevas? ¿Un día, una semana, un año? Si no tenemos de ese amor ágape con el que Él nos amó, no vamos a tener esa compasión, no vamos a tener esa sensibilidad. Vamos a ser religiosos insensibles, que solo venimos los domingos, ¿sí? Que incluso servimos, ¿verdad? Pero no pasa nada más. Hay muchas formas de poder servir, ¿verdad? Como decíamos, ir a pintar la casa, algún vecino, alguna viejita que ya no pueden, la casa se le está cayendo, llegar como comunidad, como iglesia, en el hogar, arreglarle la casa, pintarle la casa, ¿sí? Evangelismo en acción, sirviendo. Aunque el evangelismo de servicio es ciertamente una práctica bíblica, está incompleta hasta que el mensaje de Jesús es hablado, ¿sí? Y ahí tenemos Romanos 10:17 y nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Importante prestar ese servicio, atenderlos, cuidarlos, pero llevar ese mensaje, darle el mensaje de salvación. Amén. El evangelismo de servicio puede ser efectivo y abrir el corazón de cada persona y prepararlo para recibir el mensaje de Cristo. ¿Qué nos toca? Ser fieles, ser diligentes, llevar ese mensaje. Sí, yo he escuchado testimonios de gente que le hablaron del Señor, y el día que estaban enterrando al pastor, acepta a la persona por la cual había orado 30 años. Nosotros tenemos que presentar ese mensaje diligentemente, ¿sí? Llevar ese mensaje de salvación en amor. No importa que no veamos ahorita los frutos, no nos cansemos. No somos nosotros los que vamos a convertir a las personas, no somos los que vamos a traer. Es el Señor el que va a agregar, es el Señor el que hace la obra. Es el Espíritu Santo trabajando el que hace la obra. Nuestro trabajo en el evangelismo en acción, del uno al uno, o en servicio, o en la forma como el Señor nos lo ponga, en las estrategias que el Señor nos da como iglesias en el hogar, que es en lo que más trabajamos, ¿sí? Llevar ese mensaje con amor, diligentemente, día a día, donde estamos, donde nos movemos, ¿verdad? Donde nuestro púlpito, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en mi negocio. Ese es mi púlpito. Qué bendición si nos dan el privilegio de pararnos acá. A mí es un privilegio precioso el estar acá parado, trasladando lo que el Señor quería hablar a mi vida y a su vida. Pero todos tenemos un púlpito en el trabajo, en el negocio, en la oficina, en la universidad. ¿Conocen que somos cristianos? Dice en 1 de Juan 4, del 7 al 9, para los que lo buscan. Dice: amados, amemos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Repito, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.